Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar de 20 comandos muy utilizados en SQL. Son algunos porque aún faltan más. Les voy a explicar en videos posteriores otros tipos de comando, algunos básicos y otros más avanzados. Primero vamos a ir aquí. Aquí vemos que dice root y tiene la IP 127.0.0.1, es la de localhost y el puerto 3306. Bueno, vamos a entrar aquí, ponen su contraseña y ya estamos dentro. Me di la tarea de crear una base de datos llamada empresa BDE y creé ahí una tabla llamada empleados. Vamos a visualizar las tablas que tiene esa base de datos. Para eso tenemos que tener seleccionada la base de datos, pero antes que nada les voy a mostrar una instrucción que ya la he explicado aquí, pero la voy a incluir en estos 20 comandos SQL. Es la instrucción show database. No se preocupen, ahorita les voy a explicar nuevos comandos. Show database, esto es para visualizar todas las bases de datos que tenemos disponibles con el usuario que nosotros hemos iniciado sesión, que en este caso es con el usuario root. Entonces vamos a ver todas las bases de datos que se encuentran en el servidor. Entonces pongo show database y ya con eso vamos a visualizar todas las bases de datos que tenemos. Aquí tenemos todas estas, algunas las he explicado en los tutoriales y otras ya vienen aquí en MySQL. Entonces, esta es una instrucción. Ahora, ¿qué tal si yo quiero ver las tablas? Porque yo voy a trabajar con la base de datos empresa BD, pues yo quiero ver las tablas que tiene esa base de datos. Para eso pongo show tables y ya con esto vamos a visualizar las tablas, pero hay que tener cuidado porque tenemos que tener seleccionada la base de datos que queremos ver sus tablas. Si yo tengo seleccionada otra base de datos, por ejemplo, esta, vemos que se pone negrita. ¿Qué va a suceder? Yo voy a visualizar las tablas de esa base de datos, pero yo quiero ver las tablas de la base de datos llamada empresa BD. Entonces la selecciono o de igual manera también, si no la quiero seleccionar, simplemente pongo use en el nombre de la base de datos empresa BD y ya con esto vamos a ver las tablas de esa base de datos. Le doy aquí y aquí estamos viendo que esa base de datos solamente tiene una tabla y se llama empleados. Entonces, voy a ir borrando para tener en blanco esto. Ahora lo que quiero ver es los campos de una determinada tabla. Yo quiero ver eh, los campos, o sea, con su información. Más bien dicho, la estructura de esa tabla. Para eso les voy a explicar una nueva instrucción que se llama show fields. Show fields. Y ponemos el nombre de la tabla. Se llama empleados. O sea, quiero ver la estructura de esa tabla llamada empleados. Entonces le damos aquí en Execute y aquí podemos ver que se muestra la estructura de esa tabla mostrando los nombres de esos campos, o sea, los nombres de esas columnas. Vemos que tiene 6 columnas con su respectivo tipo de dato y además otras propiedades como si está null, si es primary key, si tiene algo extra, etcétera. Es una instrucción nueva esa. Ahora, ¿qué tal si nosotros queremos visualizar los primeros 3 registros de una tabla? Pero antes que nada quiero visualizar todos los registros de esa tabla. Pongo select asterisco from y la tabla se llama, ¿cómo se llama la tabla? Empleados. Entonces le doy aquí en execute y podemos ver todos los registros que son. ¿Cuántos son? Son 10. Son 10 empleados registrados, cada uno con su nombre, ID, edad, dirección, sexo y sueldo de empleado. Pero ¿qué tal si a mí no me interesa ver todos? Yo nada más quiero ver los primeros 3 o los primeros 5, dependiendo de lo que ustedes quieran. Bueno, para eso lo que hago es que utilizo una nueva instrucción. Entonces pongo select from, el nombre de la tabla que se llama empleados y pongo el límite que nada más quiero que sean 5. Con esto se me van a mostrar los primeros 5 empleados. Entonces le doy aquí y aquí vemos que nada más estoy viendo los primeros 5 porque no me interesa ver los demás. Ahora, ¿qué tal si yo quiero ver cuántos registros hay en la tabla? Entonces aquí les muestro una nueva instrucción que es select asterisco, no es select count y ponemos un asterisco para ver todos los registros que tiene esa tabla. Pongo from y nombre de la tabla empleados. Esta función count tiene muchas utilidades, pero cuando les explique comandos avanzados se las voy a explicar. Entonces le damos aquí y aquí vemos el total de registros que hay. De igual manera a esto le podemos nosotros poner un alias
es para que en vez de que aparezca aquí esto, aparezca con otra cosa, como por ejemplo que diga mm, número, cantidad de empleados. Luego les voy a explicar esa parte. Bueno, otra cosa que también podemos ver es que nosotros podemos ordenar la información de ciertos registros. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, vamos a visualizar nuevamente la información de esa tabla select asterisco from empleados. Y vimos nosotros que en esa tabla pues había un sueldo. ¿Qué tal si yo quiero ordenar a los empleados del que gane mayor sueldo al que gane menor? Entonces lo único que voy a hacer es que voy a poner select from, el nombre de la tabla, así como está aquí. Pongo order by, que es una nueva instrucción que no les he explicado, order by. Y ponemos el nombre del campo, o sea, de la columna que queremos que se ordenen esos registros. Se llama sueldo-empleado. Esto por defecto me los ordena de manera, me los ordena de mayor a menor, pero nosotros podemos cambiar esto que lo haga de menor a mayor. ¿Sí? Entonces me lo va a ordenar de mayor a menor. Entonces vamos a ver aquí. Perdón, me los ordena de menor a mayor, de manera ascendente, o sea, ascendente que va a ir subiendo cada vez. Aquí vemos que va subiendo conforme vamos bajando, va subiendo el sueldo, o sea, por defecto es de manera ascendente, pero nosotros podemos cambiar esto. Es que vamos a suponer que nosotros queremos que nos los muestre de manera descendente, entonces lo único que ponemos es aquí esto que diga des, y ya con eso nos los va a mostrar de mayor a menor. Y aquí podemos ver que me los está mostrando de mayor a menor. De igual manera podemos poner aquí de ascendente, pero como les dije, por defecto me los muestra de menor a mayor. Entonces también podemos mezclar varios comandos. Podemos hacer una combinación. Es decir, que me muestre los registros de manera ordenada. ¿Sí? Ya sea de menor a mayor o de mayor a menor, pero además que me muestre nada más los primeros 5. Entonces, vamos a suponer que yo quiero que me los muestre de menor a mayor, más bien dicho, de mayor a menor, que me los muestre de mayor a menor y que sean los primeros 5. Los primeros 5, hoy. Entonces ya con esto me va a mostrar de mayor a menor y los primeros 5, aquí los podemos ver. Y si quiero que lo haga al revés, pues nada más quito esto y me los va a mostrar de menor a mayor, porque por defecto esto es de menor a mayor si no ponemos nada. ¿Sí? Y aquí podemos ver de menor a mayor. Ahora, ¿qué tal si yo quiero saber quién es el empleado que gana más? Oye, si vemos aquí, el empleado que gana más es Amanda Sánchez, gana 4,300.5. Si Amanda Sánchez gana 4,300.5. Entonces, ¿qué tal si yo quiero saber cuál es el empleado que gana más? Para eso voy a utilizar la siguiente función que nos va a devolver el sueldo mayor. Entonces, lo único que vamos a poner aquí es select. Ponemos esta función max. Ponemos aquí dentro la columna es sueldo-empleado, donde queremos que nos devuelva de esa columna cuál es el mayor. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner el nombre de la tabla, cómo se llama la tabla empleados. O sea que nos va a devolver el sueldo del empleado, el sueldo mayor de la tabla empleados. Entonces le damos aquí y le di ejecutar y vemos que acabamos de visualizar el sueldo mayor. Pero ¿qué tal si yo no quiero que diga esto? Aquí donde estoy señalando, quiero que diga sueldo mayor. Entonces pongo un alias, pongo un alias, o sea, quiere decir que en vez de que diga esto, le voy a dar otro título. Entonces simplemente pongo lo siguiente, as sueldo mayor. O sea que ya con esto, bueno, esto lo pongo junto, ya con esto lo que me va a aparecer es este título, sueldo mayor en vez de decir max. Entonces le doy aquí en ejecutar y vemos que ahora dice sueldo mayor, vemos que le dimos un alias y aquí me está apareciendo ese sueldo mayor. Luego les voy a explicar a detalle sobre esta función y otras funciones más en un video específicamente para hablarles de las funciones para realizar este tipo de operaciones.
pero por el momento es un video así muy superficial para tener conocimiento de que existen todos estos comandos. Ahora lo que podemos hacer es, ¿qué tal si yo quiero ver valores distintos? O sea, vamos a visualizar nuevamente la tabla Select From. Aquí vemos toda la información de la tabla, pero hay algunos valores que se repiten en sueldo. También, por ejemplo, de edades. De edades se repite la edad de 20, se repite la edad de 42. Vamos aquí en la edad ahora. Yo quiero visualizar los datos, pero que no se repitan. O sea, no quiero que me aparezca Amanda Sánchez con 42 y también Miguel Armenta que tiene 42, Antonia López tiene 42. Solamente quiero ver las edades diferentes. Entonces, para eso lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner select. Para eso utilizo esta instrucción distinct. El nombre del campo se llama nombre-empleado para ver, perdón, edad-empleado para ver a los empleados que tienen edad diferente, y ponemos el nombre de la tabla from empleados. Ya con esto vamos a ver las edades diferentes nada más. Y aquí podemos ver que ninguna edad se repite, solamente hay edades diferentes. Ahora, ¿qué tal si yo quiero sumar? Vamos a suponer los datos de una columna, es decir, quiero sumar los sueldos. Para eso voy a explicarles la siguiente función, select sum. Ponemos el nombre del campo sueldo-empleado y con esto se me va a sumar los sueldos de los empleados. From empleados, ¿sí? Entonces le doy aquí o aquí también y al darle a ejecutar se me está dando toda la suma de todos los empleados del sueldo. O sea, se sumaron todos los sueldos. Si yo no quiero que diga suma aquí, pues simplemente le pongo un alias y pongo as total y le doy acá y aquí dice total. O sea, es un alias que le estoy dando. Le estoy modificando el título. Ahora, ¿qué tal si yo lo que quiero hacer es poner ciertas condiciones? Esto ya lo he explicado en algunos ejercicios anteriores. Es la cláusula where, es como un tipo de filtro. Y hay muchas maneras en que podemos hacer combinaciones, porque hay cierta información que queremos mostrar y hay cierta información pues que no nos interesa. Entonces para eso tenemos que hacer un filtro. ¿Qué tal si yo voy a visualizar nuevamente toda la tabla select asterisco from empleados? Vamos a visualizar todo y aquí vemos esto. ¿Qué tal si nada más quiero ver a los que tienen sexo masculino? Entonces pongo select asterisco from el nombre de la tabla. La tabla se llama empleados, o sea, selecciona la tabla empleados. Where, bueno, la tabla no se llama, sí se llama empleados, where. Y ponemos aquí sexo-empleado que sea igual a masculino. O sea, que nada más quiero ver la información de los empleados que su sexo es masculino. Y aquí podemos ver únicamente a los empleados. Aquí a Antonia López le puse sexo masculino, me equivoqué. Pero estamos visualizando los que dicen sexo masculino. Y si quiero ver únicamente a los que tienen sexo femenino, pues aquí estamos viendo únicamente a las empleadas que tienen sexo femenino. Ahora, luego les explicaré un video especial para hablar de este tipo de condición. Esta, pues como les digo, el where nos sirve para hacer un filtro de los registros con una serie de condiciones que nosotros vamos a definir. Ahora también podemos poner dos condiciones, o sea, que el sexo sea femenino y podemos poner también que el sueldo sea menor a 2000, o sea que nada más nos aparecería Alondra Armenta y Alejandrina Velázquez, o sea, pongo esto sí y pongo esto que no les he explicado, and, o sea que o sea quiere decir y, pongo aquí sueldo y yo pongo empleado, o sea que van a ser dos condiciones, sea menor a 2000. O sea, con esto se van a mostrar los empleados que su sexo sea femenino y que su sueldo sea menor a 2000. Vamos a ejecutar y aquí podemos ver que nada más estamos viendo dos empleadas que su sexo es femenino y su sueldo es menor que 2000. Ahora, ¿qué tal si
queremos nosotros modificar, queremos eliminar una columna, vamos a suponer que a mí no me interesa conocer la edad, no nos interesa conocer la edad o no nos interesa conocer la dirección del empleado. Entonces, para eso, creo que ese ya se las había explicado. Pongo alter para modificar la tabla, alter table, ¿cómo se llama la tabla? Empleados. Ponemos drop column, o sea que vamos a eliminar una columna. ¿Y cómo se llama esa columna? Se llama dirección guión bajo empleados. O sea que aquí vamos a eliminar de la tabla empleados la columna dirección guión bajo empleado. Y hemos eliminado, aquí me dice que hemos eliminado esa columna. ¿Qué tal si yo quiero visualizar ahora la información de la tabla empleados? Para eso le doy aquí, porque si le doy aquí, se va a volver a ejecutar este código y ya no se puede porque ya eliminamos esa columna. Tenemos que darle aquí porque a partir de aquí, o sea, con esta execute the statement se ejecuta el código a partir de donde está el cursor. Entonces ya vemos que ya no está la columna de dirección guión bajo empleados. También les voy a explicar una instrucción que es para ver la información de la tabla, que tiene que ver un poquito con lo anteriormente explicado. Entonces pongo aquí describe, o sea que nos va a dar una descripción de esa tabla. Describe el nombre de la tabla, empleados, y ya con eso ponemos aquí para que se ejecute esta línea y aquí me está dando una descripción de esa tabla. Si quieres hacer una modificación de la tabla, es una instrucción que ya he explicado anteriormente, que es update, ponemos el nombre de la tabla, empleados, set, para hacer una modificación. Vamos a suponer que yo lo que quiero es cambiar el sueldo de cierto empleado, ¿sí? Pongo set, sueldo, guión bajo empleado, set, sueldo, guión bajo empleado, pongo la cantidad que quiero cambiar, 5,000, ¿sí? Y aquí especifico cuál empleado, pues el empleado que tiene su ID igual a 1, o sea que el empleado con ID 1 ahora va a tener 5,000 de sueldo. Entonces ya se modificó ese dato, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a visualizar esa información. Vamos a visualizar y aquí vemos que el empleado con ID 1 gana 5,000 ahora, no me acuerdo cuánto ganaba anteriormente. ¿Y qué tal si queremos añadir una nueva columna? Es una instrucción que ya les he explicado, pero no está de más volverla a mencionar para que pues, quede más claro. Es pues añadir una nueva columna. Para eso vamos a hacer una modificación de la tabla alter table empleados. Ponemos aquí la instrucción add column para añadir esa columna y ponemos la columna que queremos añadir. Vamos a suponer que me arrepentí y quiero añadir nuevamente la dirección del empleado. Pongo dirección. Le voy a llamar simplemente dirección para que vean que pues que es una diferente, pues la anterior se llamaba dirección bajo empleado. Y ahora tenemos que especificar el tipo de dato. Es de tipo varchar. Le voy a poner 80 de longitud. Pongo no, null no, sí la podemos dejar en blanco. Entonces pongo tipo varchar y ya con eso le doy aquí. Y ya se ha añadido una nueva columna. Si ya visualizamos la información de la tabla empleados, aquí podemos ver que tenemos ahora la columna dirección, pero está en blanco. O sea, quiere decir que no hemos añadido ningún registro.